Ya estamos, creo. Salió el anuncio. Sí, buenos saludos y bienvenidos a otra noche de mitos. Aquí estamos Mili Bazán, Karina Aguado y mi persona, Soledad Vázquez. Eh, Hoy vamos a estar abordando el tema que nos ha traído este mes, que es la triple diosa, imágenes arquetípicas de la triple diosa. Hoy tenemos una historia bastante interesante, que son historias de la mitología griega, que nos va a estar presentando Karina Aguado. ¿Cómo están, chicas? Bien, Sole, gracias. Claro. Pues sí, es un gusto para mí presentar estas tres historias. Justo comentaba hace rato con Sole que pues de la mitología griega es un poco con las que estamos más familiarizadas. Entonces, voy a ir hablando de estas tres diosas que a veces también se les consideran a otras diosas, ¿no? O sea, porque hay otras diosas que también podríamos considerar dentro del espectro de la doncella, por ejemplo. En este caso yo voy a tocar a Artemisa, ¿no? Pero también están algunas otras, ¿no? Entonces también si tienen alguna otra como diosa en mente para digamos, arquetipo, alguna de las historias que crean que es necesario abordar, pues también está abierto el espacio para esto, ¿no? Y este, pues bueno, primero tal vez comenzar con la idea ¿me puedes ir pasando la? Ah, perfecto, ya voy a compartirla. Sí. También, bueno, recordar que estamos hablando en esta ocasión, en este ciclo de mitología, sobre arquetipos o imágenes arquetipas, ¿no? Arquetípicas, perdón. Entonces, lo que vamos a estar haciendo durante este año es hablar sobre algún arquetipo y mencionar distintas fases, ¿no? O sea, desde dónde podemos abordar este arquetipo. En este caso, yo lo voy a abordar desde la patología. Ujú. Recordemos que pues las imágenes arquetípicas son muchísimas, ¿no? O sea, y ahí las vamos a ver en los distintos mitos, pero pues también se pueden abordar desde otros ámbitos. El punto también es como que vayamos viendo cómo se hace una aproximación desde la psicología junguiana al mito, ¿no? O sea, porque al final, es interesante, ¿no? Y importante ver cómo podemos desentrañar el mito para aplicarlo con los pacientes, ¿no? O sea, como para aplicarlo en nuestra vida diaria, no nada más es como leer la historia pues el personaje que sea, ¿no? El personaje mítico que sea, sino ver cómo desentrañarlo y cómo aplicarlo y sobre, bueno, cómo integrarlo, ¿no? Eh, en este caso, pues va a ser la patología, ¿no? En el arquetipo de la triple diosa, que es, voy a tratar a Selene, Artemisa y Hécate. Claro, todo esto desde la psicología junguiana. ¿Me pasas la siguiente? Solo como introducción para recordar, ¿no? Que en la psicología junguiana los arquetipos son una especie de patrones universales, ¿no? Patrones de comportamiento que estructuran la psique y se manifiestan en mitos, en sueños y en comportamientos, así como en patologías, ya lo iremos viendo. La triple diosa griega simboliza las tres fases de la luna y el ciclo de la vida. Como estuvimos viendo en las sesiones anteriores con Mili y con Sole, que ellas estuvieron trabajando a esta triple diosa, pero en otras culturas, de algo que nos dimos cuenta es que la triple diosa tiene que ver con una especie de la etapa del desarrollo de, digamos, todo ser humano, ¿no? También una de las cosas muy importantes, ¿no? De recordar y bueno, que a mí se me hacen como de las más especiales respecto a estas tres fases de la luna, es que estas tres fases nos hablan de tres momentos que se están viviendo en todo momento, ¿no? O sea, estamos hablando de la luna nueva. Recordemos, la luna nueva es cuando no se ve en el cielo, ¿no? Está como oscura, no le está dando el sol y pues hoy es luna nueva, por cierto.
Hoy, bueno, acá desde el hemisferio norte, ¿no? Está la luna nueva en Piscis, por cierto, sí. Justamente soy, miren. Y es un momento en el cual se utiliza, ¿no? O se piensa que es para sembrar intenciones, se utilizaba en su momento, ¿no? Antiquísimo y también en ciertos lugares, ¿no? Para sembrar sembrar intenciones, sembrar pues semillas, ¿no? Para que vayan creciendo poco a poco, porque al final la luna lo que nos da es eso, de que poco a poco le va dando luz, ¿no? Del sol cada noche se va haciendo más grande y eso va simbolizando en nosotros, en nosotras, cómo es que vamos avanzando. Y cómo es que esa intención en la luna nueva, ¿no? Va creciendo conforme los días. No es como que nosotros tengamos una meta específica, como, no sé, quiero terminar mi tesis. Y digan, ah, si quiero mi tesis de esto, ya mañana la termino. Ya tengo todo, mi idea, o sea, la idea está en mi cabeza, ¿no? Ya mañana, solo hoy me pongo a escribir y ya, ¿no? Sino que requiere un proceso largo, bueno, a veces depende de cada uno, pero casi siempre es un poco, bueno, es un proceso, ¿no? Sea corto o largo, se requiere de estar día tras día abonando un poco a la idea, ¿no? Esa idea que tenemos así como en nuestra cabeza, ¿no? Ahí está como en el mundo de las ideas. Ir aterrizándola requiere trabajo, requiere leer un poco de este libro, ¿no? Requiere ir a buscar a la biblioteca otro, requiere empezar a escribir la bibliografía, ¿no? Redactarla, hacer un poco de corrección de estilo, ¿no? O sea, y todo eso es lo que nos va a llevar en algún momento a lo que simboliza la luna llena, ¿no? Como cuando ya esta sigue en todo su esplendor, que es cuando decimos como ya, la terminamos, ¿no? Pensando en un ejemplo así como que es la tesis, ¿no? Pero esto se hace pues en casi, bueno, pues yo diría que en todas las cosas que hacemos, ¿no? Todas las acciones que requerimos. La luna, las fases de la luna tienen que ver con la simbolización de lo femenino. Están ligadas con lo femenino porque nos habla un poco de la gestación del ser humano, ¿no? El solamente, ¿no? Bueno, los cuerpos femeninos pueden crear vida y eso es lo que simboliza la luna. Y también desde bueno, momentos no antiguos, en la mitología griega, que es de lo que estamos hablando ahora, tenía que ver con o sea, se vincula pues con el ciclo menstrual también, porque hay momentos en toda la fisionomía, ¿no? Fisiología, en la biología de la mujer, en donde nuestro cuerpo a veces pide reposo, ¿no? Y a veces pide como estar como más activas, ¿no? Más atentas y eso pues va, sí, modificando nuestras acciones y sobre todo nos habla un poco de o sea, del calendario y del paso del tiempo. Si estuviéramos como todo el tiempo haciendo una misma cosa, pues no sabríamos cuándo se acaba, ¿no? O sea, cuándo eh, no sé si ya acabó, si ya empezó, ¿no? Entonces, la luna pues va simbolizando todo eso. Y bueno, también ligado a que con lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores, en las presentaciones, más bien con las presentaciones de Mili y Sole, es que se vinculan todas con diosas, ¿no? O sea, son diosas y no dioses, ¿no? Por eso el vínculo con lo femenino. Recordemos también que en la mitología, perdón, en la psicología junguiana, lo femenino y lo masculino no tiene que ver con cuestiones biológicas, ¿no? Aunque, bueno, aquí lo estuve tratando así, pero no tiene que ver con eso, sino con los arquetipos, con lo que en nosotros es lo masculino y en lo que en nosotros es lo femenino. Un hombre, ¿no? Un varón también tiene estos ciclos y a veces a eso se le va a atribuir como su lado femenino. Se le pide como que tenga, cuando tiene que crear algo, ¿no? O sea, como que esté un poco más conectado con su arquetipo femenino, ¿no? Para que pueda como crear eso.
pero independientemente del género, pues la luna, ¿no? Nos va a hablar de nuestro lado femenino. Y cuando mencione como nuestro lado femenino, ¿no? Me estoy refiriendo al ánima, que en la psicología junguiana pues tiene que ver con arquetipos, es decir, patrones universales que estructuran nuestra psique, nuestras acciones. Y bueno, la triple diosa griega, como les comentaba también, podemos pensar en algunas otras diosas, pero en este caso yo voy a hablar de estas tres. Primero Artemisa, que es la diosa virgen de la casa, está relacionada con la luna creciente y la virginidad. Con Selene, que fue nombrada en la mitología, ay, ¿cuál es la otra? La griega y la, bueno, se le conoce también como Diana, ¿no? O sea, es Griega y Selene romana. romana, Romana. gracias. Sí. En la mitología romana se le conoce como Diana, ¿no? Que también nosotros a veces tenemos como más asociado este nombre, ¿no? Pero bueno, en la mitología griega es Selene y ella está asociada con la luna llena y con la maternidad o con la madre. Y a Hécate, ella está relacionada con la luna menguante, incluso con la luna nueva, ¿no? Ya sé, como toda oscuridad y la vejez, ¿no? Como la otra parte. En este caso, bueno, porque yo voy a hablar de la patología, una patología, ¿no? O sea, pensemos como en alguna especie de enfermedad, eh, patos, ¿no? O sea, bueno, la raíz viene de padecer, ¿no? O sea, cuando padecemos algo, a veces generan ciertas, pues, enfermedades o síntomas, ¿no? Esto quiere decir, o pensándolo o analizándolo desde la psicología junguiana, son cuestiones que todavía no hemos integrado y por eso nos enfermamos. Pensemos en alguna enfermedad como, bueno, o sea, no tanto una enfermedad, sino un síntoma como un dolor de cabeza, ¿no? Es que me duele mucho la cabeza y y después estoy pensando como, ¿por qué me duele la cabeza? Es que tal vez no dormí, es que no he comido, es que no he tomado agua y eso es un padecimiento, me hace falta algo. Entonces me hace falta, si yo empiezo a descansar mejor, ¿no? A tomar más agua, a comer, quizá ese dolor de cabeza ya no va a estar ahí. Porque lo que busca un cuerpo casi siempre, ¿no? Bueno, siempre es el equilibrio. En este sentido, cuando hablemos de las patologías vinculadas con mitos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pensar eso? Es porque nos está haciendo falta integrar ciertos aspectos que tal vez nuestra psique nos está pidiendo. Y eso lo podemos encontrar en algunas figuras pues, de la mitología griega, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver la griega, pero pues puede ser cualquiera otra. Ujú. Este... Y bueno, si me pasas la siguiente, por favor. Entonces, Artemisa, aquí vemos una escultura de ella, que si la vemos está siempre acompañada de animales, se dice que es la diosa de los animales, ¿no? De la caza, trae su carcaj, sus flechas. Y bueno, también les decía como en la mitología romana se le conoce como Diana la cazadora, ¿no? Aquí en México hay una estatua ahí, por el centro, ¿no? De la ciudad donde está Diana la cazadora, así como muy emblemática, muy bonita también. Y ella es hija de Leto, se llama Leto, y Zeus. A ver, permítanme. Leto, ajá. Y se cuenta, ¿no? Que cuando ella tenía 3 años, su padre Zeus la sentó en su regazo y le preguntó qué era lo que ella quería, qué regalos quería recibir. Y esto fue lo que le respondió ella, ¿no? O sea, esto me parece esto que leen aquí es el himno a Artemisa, de los himnos órficos, ¿no? O sea, una de las como escrituras como más antiguas, incluso creo más que la Teogonía de Hesiodo.
Si queremos saber como todo el nacimiento de los dioses griegos, lo encontramos en la Teogonía, que es el nacimiento de los dioses de Hesíodo. Pero también está otro libro bastante, bueno, importante y muy, bueno, es muy bello poéticamente, ¿no? Que nos habla de los himnos a estos dioses. Y este es el de Artemisa. Y esto nos dice, te ruego que me concedas la virginidad eterna, tantos nombres como a mi hermano Apolo, un arco y flechas como los suyos, el oficio de traer la luz, una túnica de casa color azafrán con un dobladillo rojo que me llegue hasta las rodillas. 60 jóvenes ninfas del océano, todas de la misma edad, como mis damas de honor. 20 ninfas fluviales de Amniso, en Creta, para que cuiden de mis botas y alimenten a mis perros cuando no esté cazando. Todas las montañas del mundo y, por último, cualquier ciudad que quieras elegir para mí. Pero una será suficiente porque tengo la intención de vivir en las montañas la mayor parte del tiempo. Y bueno, esta es una descripción muy general de lo que la diosa le pide a Zeus. Una de las cuestiones más importantes, ¿no? de esta diosa es su nacimiento, creo yo, porque su madre, que es Leto, no hay demasiada información respecto a su madre, pero nos dice que Leto nace de unos dioses que son como más grandes, como una especie de monstruos, ¿no? Y que, digamos, como la abuela de Artemisa significa luz y profecía. Vamos a hablar un poquito más adelante de la genealogía de estas tres diosas, porque la mayoría tienen abuelas, ¿no? O madres que simbolizan la luz. Ujú. Y bueno, su abuela de ella era ahorita les pongo el nombre, no me acuerdo. Em, a ver, déjenme ver si está por aquí. Bueno, y ahí se me perdió la presentación. Aquí está. Bueno, nos va a hablar aquí en este himno sobre cuestiones como muy generales de ella, les decía, y estaba hablando sí, del nacimiento de Artemisa. Em, que su padre, que es Zeus, yace con Leto, y si ustedes más o menos recuerdan un poco de la mitología griega, Zeus estaba casado con Hera. Y cada que Zeus tenía como alguna aventura, ¿no? Una infidelidad, ¿no? Básicamente, hacía como, bueno, entraba en furia, ¿no? Y hacía muchas cosas, a mí se me hacían como muy creativas para las amantes o los amantes de Zeus, ¿no? Entonces, Leto se esconde, ¿no? Bueno, por decirlo así, en el bosque y tiene que dar a luz a los hijos que hizo con Zeus, así, sola. Entonces se dice que Artemisa nace, y enseguida se pone a ayudar al parto a su madre, ¿no? A Leto para que nazca Apolo. O sea, no, creo que reconocemos, ¿no? O tenemos como más, que nos resuena un poco más el nombre de Apolo que de Artemisa, pero ellos son gemelos, son hermanos, y bueno, incluso pues Artemisa es más grande que Apolo y pues más diestra, yo lo diría, ¿no? Por esta razón se dice que las mujeres rezaban a Artemisa o le hacían ahí como un santuario para cuando querían ser madres o sobre todo las parteras, para que les ayudara a que pues naciera bien, ¿no? Eh, los bebés. Em, como aquí nos dice, ¿no? Que tiene la intención de vivir en las montañas la mayor parte del tiempo. Artemisa no tiene muchos mitos en los que esté como vinculada con algunos otros dioses, ¿no? Pero sí hay unos bastante, pues, interesantes, ¿no? ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, hay algunos otros, pero estos son
los que a mí más me gustan y los que más me llaman la atención, y también los que creo que nos ayudan a comprender un poco por qué Artemisa tiene que ver con el arquetipo de la doncella, ¿no? Nos dice aquí Artemisa salva a Ifigenia. Ifigenia bueno, es hija de Agamenón y Clitemnestra. Esto lo encontramos en algunas tragedias, ¿no? La de Eurípides sale en otra. Y Agamenón sacrifica o pretende sacrificar a su propia hija Ifigenia para poder ganar la batalla de Troya, ¿no? Esto está dentro del contexto de la guerra de Troya. Y cuando está a punto de ser sacrificada, Artemisa la sustituye por un ciervo y se la lleva, y se lleva a Ifigenia y la hace como oráculo de Táuride, una otra ciudad, ¿no? Donde Artemisa es así como la diosa a la que todos le rinden culto, y bueno, la verdad es que es una historia bastante interesante. Ya hablaremos de ella, creo que en alguna otra de las sesiones de mitología, como más profundamente. Pero bueno, aquí vemos que hace una especie de salvación de una mujer, ¿no? Y también está esta otra muy interesante donde Artemisa castiga a Acteón. Acteón era también, me parece, un cazador que estaba ahí con sus perros, y se la espía a ella porque dice que mientras, bueno, ella luego iba a cazar y luego se iba al río a bañarse, y cuando está ahí bañándose en el río acompañada de sus ninfas, ¿no? Que le pidió a Zeus, Acteón se asoma, ¿no? Y ella se da cuenta, entonces pues se siente observada, ¿no? Y lo castiga. Lo convierte también en un ciervo y hace que sus perros que acompañaban a Acteón se lo coman, ¿no? Entonces, sí se ve aquí un poco como la fiereza, y bueno, yo pensaba, ¿no? Mientras trabajaba en la presentación, en el instinto como feroz, ¿no? Instinto como tan feral que a veces podemos tener. Y creo que es por esto que se le adjudica, ¿no? Que podemos encontrar en ella un poco el... un momento de nosotros en el cual no está, o sea, no tenemos desarrollado, ¿no? Y que es muy primitivo, pero que es necesario para poder, pues, avanzar, ¿no? En cualquier situación. Pensemos también como en un niño, ¿no? O sea, no tiene como un poco la capacidad pues, de decir como las cosas que quiere, ¿no? De decidir, de tomar así cuestiones como para propias, ¿no? O sea, porque no tiene una personalidad propiamente hecha, ¿no? Sino que lo hace casi todo a partir del instinto, ¿no? O sea, pensemos en un niño de, no sé, 6 años. Pero eso es lo que, o sea, el instinto, ¿no? De supervivencia, como de lo que se quiere uno en la vez, lo que nos va ayudando a desarrollarnos, ¿no? Y yo veo en Artemisa, ¿no? Como esta noción, como este arquetipo, ¿no? Que es muy importante. Una de o bueno, varias de las pues de las patologías que se pueden desarrollar a partir de no integrar esto. Bueno, ¿me puedes pasar la siguiente? Es que no me acuerdo si la puse. Ajá. Es un poco el rechazo a la vulnerabilidad, el aislamiento emocional, porque si pensamos en cómo es la vida de Artemisa, que está en el bosque, ¿no? Que solamente está cazando, que tiene como a su séquito, ¿no? De ninfas, no está dentro, o sea, no se le ubica a ella en el lugar de la civilización, ¿no? O sea, tiene ahí como ciertos encuentros, pero no está ahí viviendo, no está viviendo ahí en el bosque, ¿no? En lo salvaje. Y eso también, pues, a veces nos puede, o sea, podemos pensar, ¿no? Que su manifestación ya como más concreta puede ser el aislamiento emocional, de que no queremos como estar como con otras personas, ¿no? Aislarnos, pues, emocionalmente. También tiene que ver con una competitividad extrema, ¿no? Y sí algo muy marcado, ¿no? Como les comentaba aquí, que tiene su séquito de ninfas, pues que está solamente con el arquetipo femenino, ¿no? O con el ánima.
pero siempre nos va a hacer falta tener esta otra parte masculina, pues que es el Animus, ¿no? Y que este rechazo así como cabal, ¿no? Completo del mundo masculino, pues obviamente no, va a hacer como que haya algunas patologías, ¿no? Cuando solamente nos centramos como en lo femenino, ¿no? En que todo crezca, ¿no? En que todo, como que nazca, en la belleza, porque al final, pues, un poco lo femenino tiene que ver con eso, con la armonía, ¿no? Como que exceso de lo femenino, pues, siempre va a caer en ciertas patologías. Se requiere también del mundo masculino que nos ponga orden, que nos ponga un poco pensándolo en este caso como civilización, que construya, leyes para que, jerarquías también, para que podamos seguir nosotros como un desarrollo en sociedad, ¿no? O sea, igual irnos al espectro, ¿no? Así, de lo masculino y solamente decir que pues la ley es lo que manda, ¿no? También nos va a llevar a alguna patología. También otra que estaba pensando, ¿no? Es como la actitud visceral, la actitud instintiva y la falta de empatía, ¿no? O sea, que se muestra una falta de empatía a veces cuando somos demasiado instintivos, ¿no? O sea, que, pues, no sé, tal vez nos hacen algún comentario y lo primero que hacemos es responder con agresividad. O sea, eso también es una manifestación patológica, no es, pues, del todo correcto, ¿no? O sea, que lo hagamos así. Siempre se requiere un poco de, pues, de calma, ¿no? Y de empatía. Y pensaba en la figura de la doncella, ¿no? O de, bueno, sobre todo de Artemisa, en esto de evitar la responsabilidad adulta, ¿no? A veces también decir, pues es que yo quiero estar pensando en Artemisa cazando todo el tiempo. Hay un libro de Roberto Calazo, lo he traído a colación en estas conferencias, a ver, donde nos habla de los animales, El cazador celeste se llama, es que se me va el nombre. En este libro de El cazador celeste nos va a hacer como una alusión a Artemisa, eh, en la que, o sea, nos dice que toda su vida se la pasa cazando, nunca se le ha visto a Artemisa sin su arco, sin su flecha. eh, Y eso es como, pues también pensándolo, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Así como trayéndolo al mundo real, es como estar simplemente con la inercia de estar correteando algo, ¿no? De estar corriendo, pues no sé, tal vez de estar jugando, porque también, bueno, en este libro lo que nos habla Calazo es que cazar no, o sea, no es que se coma los animales, ¿no? Y no es como que cace y luego se los lleve a alguien para que se los coma, ¿no? O sea, como que no hay una intención, no hay algo provechoso de esto que hace. Entonces, hacerlo todo el tiempo es evitar también una especie de responsabilidad que tendríamos que hacer como respecto al sentido, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿No? Entonces también pensaba que una de las manifestaciones, ¿no? De la patología se puede ver en esta figura a partir de cómo evitamos ser responsables, ¿no? De nosotros mismos en la vida adulta. Voy a continuar con Selene, pero en este caso, no sé si Sole o Mili tengan algún comentario o los quieran hacer al final. A mí se me hace como más. Ah, bueno, si quieres, vamos, como tú. Bueno, Sí. a mí me parece muy interesante el tema de Artemisa. Uno de los temas que más me llama la atención en sus mitos es ese rechazo de la vulnerabilidad, pero al mismo tiempo la actitud visceral o instintiva, ¿no? Ujú. Eh, Hay una escena de la niñez de Artemisa y su hermano y Apolo, eh, que es que nace Lato, ¿no? Es el nombre de la madre, pare.
Ujú. Nace de primero Artemisa y Artemisa ayuda a nacer a su hermano Apolo. Luego hay una historia donde hay no me acuerdo el nombre de la ninfa, pero hay una ninfa que se burla de Lato porque solo tenía dos hijos y ella tenía muchos hijos. Entonces Apolo y Artemisa, defendiendo a su madre, matan a los hijos de esta otra ninfa. Entonces me acordé de esas historias cuando mencionabas este aspecto patológico analizando no, el instinto desde el punto de vista patológico, ¿no? Que es lo colérico. Precisamente Artemisa tiene una gran sensibilidad, ayudó a parir a su propio hermano, ahí vemos la gran sensibilidad que tiene. Defiende grupos, lleva a las ninfas, las defiende y defiende los animales. Vemos continuamente esta imagen de que defiende, de que protege. Pero el hecho de no poder expresar esa vulnerabilidad, digamos, de no aceptarla, es la que crea esa coraza, ¿no? Esa actitud visceral en ella. Y las pocas veces que ella logra mostrar vulnerabilidad, vemos escenas también donde le es duro, ¿no? Hay una historia de Artemisa que se enamora de, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre de... Ella se enamora de un personaje, ¿no? Ay, no, pues, disculpe, no recuerdo el nombre, creo que es Acteón. No, Acteón no, Acteón es el cazador. Eh, No es Orión, y Orión, ¿no? Orión, creo que es Mm, Orión. sí. Entonces, ella se enamora de él y Apolo se da cuenta, ¿no? Se molesta, no le cae bien el cuñado, pues. Entonces, él le dice a Artemisa, cónchale, que no le puedes dar a ese objetivo que viene, porque Orión venía a visitarle, venía de muy lejos y se veía llegando. Y ella, por la pura competencia, llega y lanza y dispara y se da cuenta que mata a su amor y sufre, ¿no? Entonces, es como que incluso el mismo entorno en la muerte de Lato, de la muerte joven de su madre, tener que hacerse cargo de su hermano, es como que no tiene espacio para la vulnerabilidad. No, no, ni lo tiene, ni se lo da el entorno, ni ella misma entonces se lo da, pues aprendió a no tenerlo. Ni siquiera el tiempo de ser bebé. Fíjate esta imagen de nací y de una vez ayuda a otro. No tuvo tiempo ni siquiera de ser bebé. Entonces, creo que nos hace reflexionar mucho en la importancia de darle lugar a las emociones, darle una salida a las emociones y permitirse llorar. En la imagen esta en que pierde también a su pareja por error, también ella entra en cólera. Tampoco se permite el duelo allí. Sí, es una... Es que justamente como es como tan instintiva, ¿no? O sea, como que está tan Ujú, vinculada con el mundo del instinto, ¿no? Como ujú. de lo primitivo, Lo decías muy bien, sobre supervivencia. Usaste esa eso, palabra que ujú, me parece justa, supervivencia. ujú. Por ejemplo, si Sí, ella, ese bebé de ella, si no se paraba a sacar al hermanito, moría ella y moría el hermano. exacto, No puedo ser sí. niña, tengo que sobrevivir. Se me hace como muy, sí, como que se va al extremo, porque pensaba también como que una de las manifestaciones podía ser como o sea, por estar tan vinculado con el instinto, como una falta de carácter, como de personalidad. Pero creo que en ella no veo eso, o sea, como que sí veo que Artemisa sí es de yo soy esto y yo hago esto, ¿no? Y yo caso, ¿no? Y nadie se mete conmigo y yo soy como la dueña de aquí y pobre de aquel que se meta conmigo, ¿no? Pero porque justo cuando está como la luna creciente, ¿no? Pensando como en esto de la doncella, porque también nos dice, ¿no? Que ella pidió ser virgen para toda su vida, ¿no? Por eso se enoja cuando bueno, este Actón está ahí como espiándola. Este, Es una virginidad como, pero a la defensiva, ¿no? ujú, exacto, sí. Porque sentirse en este caso, como el caso de Acteón, ¿no? Sentirse mirada. Ujú. Ella no quiere ser mirada ni quiere que miren a sus ninfas y Acteón las mira. Eh, Sentirse mirada, sentirse amada puede ser sentirse
Claro. vulnerable, entonces Sí, desde ahí. preferible evitarlo. Ujú. Sí, mejor que nadie me vea, no mejor que nadie pues esté como al tanto, porque yo puedo sola, ¿no? Y porque si Podríamos alguien vincular se me... esta imagen a la hermana mayor, ¿no? Normalmente la hermana Ajá, mayor en una familia, sobre todo cuando son muchos hermanos, en sí, casi todos los hermanos mayores, pero casi siempre cuando son muchos. sí, La hermana mayor es tiende este a papel ser. como de tengo que cuidar a los demás, Ujú, pero entonces por lo mismo que me entrego a ello, que es como ella con sus ninfas, ujú, puede no salir, este tema de la responsabilidad adulta, no salir a hacer su propia vida, su propio espacio, su propio camino. Que, por ejemplo, claro, mira, esa imagen de cuando pierde a su pareja, ¿no? Por ujú, la competitividad. sí, Eh, Artemisia tiene mucho esto, es como una alta capacidad de responsabilidad con los demás, ujú, y con sus metas también, con los demás en el sentido de cuidado como hermana, y con sus ujú, metas también, porque es muy buena hermana y es muy buena líder, y logra lo que con sus metas también tiene responsabilidad, pero le falta es responsabilidad con su propia afectividad, ujú. con lo afectivo. Ujú. Con la afectividad, sí. Sí, creo que también es como no, como poner a los demás antes que tú, ¿no? O sea, como priorizar. Ajá, pero sin vincularme, porque ella los pone a los demás, sus ninfas, sus gentes, sus animales, Sí, pero pero no que la desapegada. toquen a ella. Exacto. Exacto, sí, de un Yo los desapego cuido, bien. pero no puede ser, Ujú, no ser cuidado. Sí, ahí también está ujú, ese aspecto. De hecho, ella era una diosa que también se asocia con las parteras. Es una diosa asociada con las ujú, doulas, con las parteras, con el hecho de claro, ayudar a otro a dar vida también. ujú, Pero ella misma, Artemisa, no. Y de hecho, ella no tiene hijos durante la mitología griega. Decide ser sí, virgen. ujú, sí, estar bastante interesante. Eh, bueno, y en la siguiente que sería Selene, salvo que Mili quisiera. Puedes interrumpirme cuando quieras. Eh, Selene, sí, quien les estaba comentando que significaba, bueno, su nombre, luz y profecía, es más bien la abuela de Selene, que también se llama Tea. Así está. Tea se vincula con Hiperión, y engendran entre ellos dos a Helios y a la brillante Selene, ¿no? Aquí nos dice. Y a Eos también, ¿no? Que brilla sobre todos los hombres de la tierra, que sería el sol, ajá, y sobre los dioses inmortales, poseedores del ancho cielo. Este es el nacimiento de Selene, así tal cual está escrito en la Teogonía de Hesíodo, que dice que es el nacimiento de los dioses. Y una de las cosas importantes que yo no sabía de Selene, ¿no? Pero se le atribuye la creación del feroz león de Nemea, si se acuerdan en los 12 trabajos de Hércules o Heracles, me parece que es el primero al que se enfrentó, fue a este león que no era cualquier león, sino era una bestia gigante, ¿no? Que su pelaje no, al cual no podía penetrar las armas de hierro, piedra o bronce, ¿no? Un león casi así indestructible, al cual se tiene que enfrentar Heracles como parte de los 12 trabajos y pues gana. Y se dice que, bueno, fue Seleno ya cuando estaba como en el cielo, ¿no? Quien creó a este león. Y esta imagen que vemos aquí es la representación del mito, ¿no? Que dice, mientras volaba en su carro, Selene vio al pastor Endimión durmiendo en una colina cerca del monte Latmos. Abrumada por su belleza, esperó a la luna nueva cuando su carro no podía ser visto y voló para yacer junto a él mientras dormía. Y Selene le dio a Endymión 50 hijas. Que estas 50 hijas dentro pues, de la cultura griega, ¿no? Se habla de las 50 lunaciones, ¿no? 50 ciclos lunares que tenían que ver con
con las Olimpiadas, ¿no? O sea, con estos juegos que ellos hacían así desde la Grecia antigua, ¿no? Entonces, las 50 hijas que había tenido Selene con Endimión, ¿no? Formaban parte de la cultura griega y bueno, realmente importante. Em, ¿Me puedes pasar la siguiente? Este, ay, em, bueno, a ver, permítanme. Am, mm, mm, mm. Una cuestión aquí con Selene, se le representan en muchos jarrones, sobre todo, ¿no? Y bueno, podemos encontrarla como Selene y sobre todo como Diana. Y también se le representa a ella volando por el cielo, ¿no? Llevando así como la noche, llevando la noche así de uno para otro. Em, a ver, espérame. Había otro mito que quería contarles. Ah, sí. Hay un vínculo que es bueno, entre Selene y el dios Pan. Unos dicen que no es o sea, tal cual con Pan, sino con alguien del séquito del dios, ¿no? Dios Pan. Donde dice que este Pan se disfrazó cubriendo su corto y áspero pelo negro de cabra con un vellocino blanco, suave y limpio. Y sin darse cuenta de su verdadera identidad, Selene se subió a su espalda y le permitió hacerle lo que quisiera. La seducción de Selene por parte de Pan tiene vínculos con el Festival de la Víspera de Mayo, dentro de la cultura griega, donde la joven reina de Mayo cabalgaba sobre la espalda de su amante antes de participar en una ceremonia nupcial en el bosque. Hay una especie aquí de vínculo entre bueno, si recuerdan al dios Pan, es que Pan vive en el bosque, ¿no? No sé, se me hace más salvaje o dentro del grado o sea, así como de lo salvaje como Artemisa, que hacían como Mm. muchos cantos. Ajá. Y es curioso aquí el vuelco que da entre la Artemisa que no se entrega a Selene, que es sensual, ¿no? Ujú, Eh, Aquí tenemos como el cambio de la doncella a la madre a través de la imagen arquetípica de lo femenino. O sea, vimos en primero la doncella que no se entrega y la madre que produce a través de la unión de lo femenino y masculino. En la primera, lo salvaje es cuidado y en esta con Pan el, hay una entrega. eh, Hay una doma del instinto a través de la sensualidad, en cierta forma, también podríamos verlo desde allí, eso. esa Ujú. imagen. ¿De qué se disfraza? Disculpa, no escuché bien, ¿de qué se disfrazaba Pan? De cordero, Que sé como de cordero, o sea, se pone color blanco, ¿no? En vez de café oscuro Ajá. que es. Sí, es como una doma del instinto. ¿Sabes que por cierto decías eso y me acordé de que hay una antiquísima medalla no recuerdo de dónde, de que sale Venus montada sobre un carnero, ¿no? Bastante conocida. Mm, ah, sí, sí, sí. Y la imagen de Europa, De que Europa, sí. Zeus se viste de toro De y toro blanco. se rapta a Sí. Europa. Ay, sí, Entonces, una imagen muy, muy bella. Ujú. muy bella. Aquí también, entonces diría que es como si el instinto puede ser domado a través del ánima, o sea, de lo amoroso, de lo dulce, de lo sutil, de la sensualidad, del eros, del erotismo que tiene este aspecto Ujú. lunar. Sí, claro. Sí, y en esta figura, como dices tú, ya vemos como una necesidad incluso, ¿no? O sea, porque el Eros, ¿no? El enamoramiento era esto, este, de vincularse con alguien. Y que Endymion no, bueno, era un pastor, nos dicen, o sea, que era mortal, ¿no?
Y también esto se me hace como bien interesante, sobre todo en los personajes femeninos o diosas importantes que hacen esto de vincularse con mortales, ¿no? Que al final las diosas, o bueno, lo femenino es lo que nos hace como transitar de lo terrenal a lo divino, ¿no? A lo inmortal, porque ellas logran bajar, o sea, ellas pueden, no tienen como, pues, quizá esta facilidad de descender del cielo, ¿no? A lo terreno, y pues es a partir de ellas, ¿no? Que podemos también nosotros ir como de regreso. Y aquí está este otro aspecto de lo femenino, me hace pensar un poco entre la en el tarot, ¿no? De la imagen arquetípica de Sí, la claro. sacerdotisa y la doncella, ¿no? Ajá, La emperatriz, perdón. La sí. primera es más como sacerdotisa, o sea, Artemisa nadie la alcanza, nadie la toca, la miras, pero está allá. En cambio, Selene va a tierra. Ujú, eso. Como madre toca, es más emperatriz. Ujú, Y por eso es que puede dar vida, los 50 hijos, ¿no? ujú. Porque Sí, que 50 baja del no es, trono celeste. Ujú. no es poca cosa, ¿no? Por cierto, un comentario, hay un escritor, perdón, un psicoanalista venezolano que se llama Rafael López Pedraza. Ah, Por cierto, pedazos. para el que Ujú. lo quiera ver, en el EUCE, el año pasado hicimos un diálogo sobre él y por allí está, él tiene un ensayo sobre Selene y Endymión para el que quiera ahondarlo por aquí en la página del EUCE. Y bueno, una de las cosas que toca es el tema de la locura, ¿no? Que lo estabas comentando allí Mm, como manifestación patológica. La ensoñación excesiva, esa imagen de ujú. que él está siempre dormido mientras recibe la visita de Selene. Él la En la vincula también noche. en el punto de artístico, poético o la inspiración, pero una Ujú. inspiración eterna que no asienta porque hay una ensoñación que nunca termina. Ya. Sí, también darle como lugar a, bueno, una de las manifestaciones, ¿no? Patológicas es esto de ensoñar demasiado o estar, como fantaseando, como que todo el tiempo y no aterrizar, pues en algo concreto, ¿no? También esto nos hace una especie de como de falta de anclaje en la realidad, ¿no? Fue como un poco lo que pude. Pero sí, a veces sí estamos como todo el tiempo nada más pensando, ¿no? Como creando imágenes de qué es lo que pasaría, ¿no? No sé si ustedes sueñan mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, sueño todo el tiempo, todas las noches. Este, y es como eso, ¿no? O sea, ¿qué haces con esas imágenes que se te presentan dentro de la psicología junguiana? Es no nada más ver la parte estética de los sueños, los colores, las formas, los dioses que hayas soñado, no importan si no trabajas con ellos, si no les das un lugar, en tu conciencia, ¿no? La cuestión de la vigilia, o en el lugar de la vigilia, para hacer algo. Y me parece que esto es un poco lo que representa Selene, y sobre todo por esta belleza que también podemos tener o que podemos apreciar, ¿no? A la luna, sobre todo cuando está llena. Todo el mundo como que dice, salgan a ver a la luna, ¿no? O sea, hay imágenes, pues pinturas, bueno, demasiadas, manifestaciones, ¿no? De lo impresionante, ¿no? Que es la luna, pero el punto está en como qué hacer con eso, ¿no? O sea, más allá de la estética, cómo se trabaja, o sea, cómo la integramos, ¿no? ¿Cómo podríamos integrar a Selene? Y me hace pensar también como caso artístico de la ensoñación, ¿no? Ujú, Como si cuando tienes, por ejemplo, una obra, estás soñando con una pintura o no sé, algo que quieres ujú, crear y tienes las ideas en la cabeza. No, es que ¿dónde están tus ideas? Están en mi cabeza. Yo tengo el cuadro en la cabeza, pero no lo has pintado. Eh, pero ahí está muy bien. pero está allí. Entonces, la luna es inspiración en esta imagen, esa Ujú, sensualidad, que por cierto la hemos visto mucho en la luna, ahorita cuando pintamos en la Inca también, ujú, sí. la luna tiene ese aspecto sensual como ánima de seducir, pero
si no se lleva a tierra, queda allí. Exacto. Sí. Y bueno, por último, hablar de Hécate. En esta figura, bueno, antes de pasar a Hécate, hablar de, bueno, no hablar, pero a Demeter se le puede considerar también como esta diosa madre, ¿no? En vez de Selene, de Diana, la diosa Demeter como esta madre, si recordemos, bueno, el mito que le da nombre a nuestro instituto, ¿no? Eleusis, como esta madre que cuando se le pierde Perséfone, bueno, no se le pierde, no raptan a Perséfone, ella entra así en caos total, ¿no? Y deja de producir, eh, pues, las cosechas y todo el mundo, pues, se viene abajo, ¿no? No nada más el mundo de los seres humanos, porque ya no tienen que comer, sino también el de los dioses, porque como los seres humanos ya no tienen que comer, pues no les entregan a ellos las devociones, libaciones que antes hacían, ¿no? Entonces todo se para, todo colapsa, porque a Demeter se le reconoce como la madre, ¿no? O sea, la figura así de la madre que da todo por sus hijos y que no es nadie, ¿no? O sea, no tiene como una personalidad como ella misma, sino es a través de su relación o su vínculo con sus hijos, con sus hijas, ¿no? Eh, y bueno, de esta figura de Demeter, de Perséfone y todo el mito que hay como detrás, bueno, y las imágenes simbólicas las encuentran aquí. Estuvimos hablando de ellas en el año pasado, ¿no? Y también otros maestros, ¿no? Ahí, Fanny, Roberto, han hablado de ellos por si quieren ahondar en ella, pero bueno, en este caso preferí justamente por eso hablar de Selene, ¿no? Que casi no hablamos de ella. Y bueno, sí, ya la última, diosa, que sería Hécate, que a ella se le asocia con la brujería, con la magia, con la luna, los portales, criaturas de la noche, sobre todo perros, ¿no? Ella va a estar acompañada de perros. Hécate también, bueno, aquí vemos una imagen de ella donde lleva una linterna, ¿no? Que nos recuerda con su conexión con la noche. No tenemos una linterna en el día cuando está el sol, ¿no? Sino que solamente en los momentos de oscuridad es cuando requerimos de cierta luz que guíe nuestro camino. Esto es lo que nos dice Hesiodo de ella. Zeus, hijo de Cronos, honró a Hécate por encima de todas las demás. Le otorgó dones espléndidos, tener una parte de la tierra y del mar infecundo y del cielo estrellado. Perdón, y del cielo estrellado también tomó parte en honor, y es honrada por los dioses inmortales por encima de todos. Porque incluso ahora, cuando un humano de la tierra busca la propiciación llevando a cabo los sacrificios de acuerdo a su costumbre, está invocando a Hécate. Y mucho honor se queda sin dificultad con ese hombre cuyas plegarias la diosa acepta de buen grado y le otorga felicidad. Entonces, si vemos de Hécate, también Mili ya nos había hablado en alguna sesión de aquí de mitología, y no tiene un mito así como específico, no tiene como alguna historia, salvo en esta de Demeter y Perséfone, ¿no? El mito de Eleusis. Eh, Hécate es quien se da cuenta que Hades fue quien raptó a Perséfone, ¿no? Y ella es quien le da aviso a Demeter de que pues su hija fue raptada, no es que, bueno, le da el lugar, ¿no? Como de su paradero. Y mm, ¿hay algún otro mito que recuerdes tú, Sole, donde aparezca Hécate? Uno de los temas que a mí me parece muy interesante con Hécate es la triplicidad, ¿no? Ujú, La representación triple. A pesar de que en los mitos la vemos como una, fíjate que siempre se describe como una. Vimos este mito que nos contó Cari. Eh, Ella aparece también, hoy estaba recordando, pues se me fue. Bueno, pero a pesar de que es una mujer, su representación artística es tres, porque es este aspecto de ella como
como imagen de la diosa triple primordial que es anterior incluso al propio Zeus. Esto es algo muy interesante, ¿no? Dentro de la imagen de Hécate, ella es como una especie de titán. O sea, bueno, dentro de las imágenes arquetípicas sabemos que están en el mundo griego, están los titanes, que son los dioses primordiales, a veces incontrolables, instintivos, ¿no? Y luego está el panteón de dioses principales, donde está Zeus, Hera, todos los que hemos venido nombrando, entre ellas Artemisa, ¿no? Como hija de Zeus. Ujú. Hécate tiene este aspecto de ser como muy antiguo, es un titán, o sea, es más allá, y a pesar de que aparece poco en los mitos, siempre se le teme y se le respeta. Por ejemplo, en el mito de Demeter, en el momento en que Demeter está desesperada, Hécate es la que le da, Hécate se dice, Hécate sabía todo, o sea, vio el rapto, ya había visto todo y sabía lo que venía. O sea, se menciona así brevemente, pero es muy potente, no sabía lo que venía. Ujú. El mismo Zeus, siendo el rey de todo, honra a Hécate. Este aspecto de su triplicidad nos habla de que es como si ella guardara las imágenes arquetípicas de las otras también, o sea, de todas las formas de la luna, como una luna, como primordial, y luego Artemisa, Selene y Demeter son como fragmentos, como exhalaciones, como aspectos de esta gran abuela, yo la veo como una abuela. Ujú. Entonces, este tema de la triplicidad nos habla también de no solo de que manejan la ciclicidad del tiempo, o sea, las tres lunas, el tiempo, todo el tiempo en ella, o sea, que es eterna, además, sino también que todo lo ve y se solía colocar siempre en los templos desde estos tres puntos como para decir que ella podía, o sea, tiene el vínculo con el pasado, hacia la izquierda, el presente, que es la que mira de frente, y el futuro, que mira, perdón, pasado, presente y futuro. Por eso su aspecto bruja, ¿no? Como bruja, Sí, como maga, ujú. como abrir camino. También se asocia mucho con la llave, fíjate, por Claro, este tema de guiar caminos, de, de conectar también no solo pasado, presente, futuro, sino un inframundo, mundo terrenal y mundo superior. Sí, se dice, ¿no? Que había ciertos rituales que se llevaban a cabo en honor a esta diosa dentro de la religión griega, que incluía las ofrendas de comida en las encrucijadas, los cruces de caminos y cualquier otro tipo de límite o umbral, y que eran conocidos como la cena de Hécate. Normalmente consistían en pasteles de huevo, queso, pan y carne de perro, que se prendían con antorchas en miniatura o alternativamente un plato como de salmonete, ¿no? Carne, que normalmente estaba prohibido para las ofrendas a otros dioses. O sea, la ofrenda que se le tenía que rendir a Hécate era como muy específica. No se le hacía como a cualquiera. Hécate también solía recibir como ofrenda el sacrificio de perros, especialmente cachorros. La conexión con el perro puede que se deba al hecho de que se sabe que los perros se comen a los muertos y no se entierran, y que también aúllan a la luna. Otra conexión, bueno, que puede vincularse con, porque el perro está ahí, tiene que ver con el dios egipcio Anubis, porque si recuerdan, Anubis es el que guía, ¿no? A las almas al inframundo, y también al perro de tres cabezas de Cerbero, ¿no? Que es quien está vigilando la puerta, ¿no? Del Hades. Y que también se dice que, bueno, es una versión de Hécate. Bueno, las ofrendas a la diosa se hacían todos los meses durante la noche de la luna nueva. Justamente hoy se tienen que hacer, si quieren hacerle una ofrenda a Hécate, al menos aquí en México, pues tiene que ser hoy. Y dicen que quienes más apelaban a la diosa eran las hechiceras en busca de ayuda para su magia, sus hechizos. Y bueno, esta aparece en algunas tablillas con ciertos como, mm, ¿cómo decirlo? Como
pergaminos, ¿no? Como con ciertas recetas mágicas. Siempre está ahí como la figura de Hécate, ¿no? Lo que podemos encontrar respecto a ella. Pensándolo dentro de la psicología, ¿no? También lo que se me hace interesante, y alguna vez creo que lo dijo Fanny, es que ella es quien guarda las encrucijadas, ¿no? A veces cuando llega algún paciente o estamos como hablando con alguien, sobre todo cuando se tiene como un problema, ¿no? grave, es que hay una pérdida de sentido, no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde dirigirse. Y Hécate nos va a ayudar, nos va a auxiliar a ver qué camino tomar, ¿no? Hacia dónde ir, hacia dónde dirigirnos. Como bien estabas diciendo, Solenosa, tiene esto de que es la triple diosa, ¿no? Si vemos aquí en esta imagen, está viendo como hacia la izquierda, ¿no? Hacia de frente y derecha, que pensándolo es como el pasado, el presente y el futuro. Como que ella sabe qué es lo que viene, ¿no? Entonces, dentro de la psicología es muy importante como traerla, o sea, invocarla para que nos ayude como a ver qué camino tomar y sobre todo ayudarle a a los pacientes, ¿no? Como, eh, hacia hacia dónde ir. ¿Me puedes Podríamos pasar la verla siguiente? como el aspecto, ¿cómo se dice? Eterno de lo inconsciente, ¿no? Ujú, Entendiéndola como ahorita, ¿no? El inconsciente tiene acceso al pasado, presente y futuro. Nosotros podemos tener conciencia en este momento de un hecho que nos está pasando en este momento, ujú, ¿no? Desde nuestra conciencia, ay, me está pasando esto. Pero nuestro inconsciente sí sabe, sí tiene la plena conciencia de dónde viene, del pasado y hacia dónde va. ujú. Entonces ella como esa puerta pasado, presente, futuro, es esa también, es un símbolo también de lo gran y del gran inconsciente en en forma de la luna, ¿no? Sí, respecto a eso que mencionas, o sea, esto de estar en en el inconsciente, no sé, si no lo integramos, sino como que alcanzamos a ver de dónde venimos para que nos guíe como hacia dónde vamos, no nos puede dar una falta de sentido, como que decimos, es que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, como Ujú. para qué. Y eso se puede ver o manifestar sí, como o sea, en falta de sentido, pues, pero que da paso a una depresión, a una melancolía extrema, ¿no? A un, pues, desapego total del mundo material, de no, no sé qué estoy haciendo aquí, no, no quiero seguir aquí. ¿Cuál es el camino que tengo que tomar? No tengo un camino, no tengo la llave, no hay umbral, no pasa nada en mi vida, ¿no? Y eso como que puede ser un pesimismo, ¿no? O sea, ya digo, en grados, ¿no? Más altos puede desembocar una depresión. Eh, También pensaba como en esto de que ella es como la hechicera, ¿no? De que sabe qué es lo que tiene que darle como a aquellos que piden su ayuda. Es un poco también de conocer ciertas cosas, ¿no? O sea, de tener sabiduría y que también eso se puede utilizar, o sea, si no lo integramos como bien, podemos caer en en la manipulación de otras personas, ¿no? Como decir es que, pues si ya sé lo que quiere esta persona, ¿no? Entonces puedo venderle eh, cierto conocimiento, ¿no? Y eso pues puede ser manipulación y al final pues no nos lleva como a nada nuevo o querer como controlar a los demás. También como que pensaba que eso era una de las manifestaciones que podíamos ver eh, si no integramos bien a nuestra bruja hechicera interior. En el aspecto de la luna, ¿no? De la luna, me recordaba esta palabra muy conocida, lunático, lo lunar Lunático. desde lo lunático, ¿no? Sí. Lo lunar en el aspecto sombra es como si el inconsciente, cuando los contenidos pueden tomarnos, ¿no? Se asocia un poco también a la psicosis, cuando el inconsciente no está, cuando no le damos espacio al inconsciente, entonces el inconsciente nos toma. Ujú. Por cierto, esa imagen que colocaste me llama mucho la atención. Esa pintura está muy bien hecha, me gustó la representación de Hécate. Sí. En ese aspecto de la luna como
como el ser tomado, ¿no? El ser tomado por la luna, el ser tomado por el inconsciente, ¿no? Ujú. Eh, Hécate, como poseedora de todo el saber, puede guiarte, ¿no? Dentro del mito, puede guiarte a cualquiera de las puertas, pero necesitas la guía, por eso la antorcha, para pasar, porque si no te pierdes, ¿no? Eh, ella tiene ella simboliza también al psicopompo, ¿no? La imagen arquetípica del psicopompo, lo podemos ver en el Dante pero en Virgilio y Dante, pues. La persona Ujú. que te puede guiar, porque a veces el tránsito lunar puede desbordar la conciencia. Por eso no todos acceden a Hécate, que esa es otra cosa curiosa, ¿no? Dentro de la historia de Hécate. A diferencia de otras diosas, Hécate te puede abrir la puerta, pero Hécate no abre la puerta a cualquiera. Ujú. No abre la puerta en cualquier momento tampoco. Sí, hay que saber cómo pedir, pedir las cosas. Y bueno, también haciendo como una recapitulación de estas tres diosas, ¿no? Y bueno, pensando en la patología, como que es importante ver o sea, los escenarios de cada una de ellas, ¿no? Como las posibles formas de acción que tiene cada una, porque al final hay que nivelar los tres, ¿no? No podemos nada más quedarnos como con una imagen y decir, que con ella no podemos solucionar todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Sino que necesitamos siempre tener de todas. Una de las diosas que a mí más me llaman la atención y me gustan, ¿no? Como que me resuenan mucho es Artemisa, como que todo lo que simboliza, como es ella sí, como que siento que me resuena, ¿no? Pero no puedo quedarme solamente como, pues, con su imagen que ella sea mi guía de vida, ¿no? Sino que necesito también de otros aspectos que tengan que ver con, pues sí, con la inclusión de lo masculino, ¿no? De lo maternal, de la procreación. Y bueno, es que Hécate también es bien misteriosa, ¿no? Pero bueno, pensando en estas tres diosas, se requiere siempre aspectos y rasgos de las tres, ¿no? Y aquí es interesante ver como lo femenino total, mirándolas a las tres. Lo femenino total, tenemos un aspecto, como mujeres, el aspecto de doncella, y hay un aspecto del ser que a veces no entregamos por completo, como Artemisa. Ujú. Así estemos en pareja, siempre algo que tenemos en resguardo. Sí, claro. De Selene, ese aspecto del disfrute de la sensualidad, podemos integrarlo, del disfrute de lo creativo, que es la madre, lo generativo. Y de Hécate, Hécate es una sabia, Y la su luz es una sabiduría. sabia. Y es eh, prudente. Precisamente una de las cosas que llama la atención de Hécate es que en casi todos los mitos siempre sabe, pero no dice. Por mm, ejemplo, no ve cuando se raptan a Perséfone y tal, y Hécate miró todo y lo sabía lo que venía. ujú, Porque Hécate tiene simbolizándolo como puerta al inconsciente, ¿no? Tiene la facultad así como nuestro inconsciente, de tener la información que necesitamos en el momento, pero hay que ser prudente en los acercamientos al inconsciente. Eh, por eso, por lo menos, hay ejercicios como el de imaginación activa o podemos ver un ejemplo en el tema de plantas sagradas, que es importante hacerlo siempre con un guía. Igual el tema de la imaginación activa, yo siempre recomendaba hacerla con guía, porque hay aspectos del inconsciente que pueden ser muy fuertes, ¿no? Entonces hay que tener ese psicopompo, ese guía, esa persona con la antorcha para hacer las cosas, acceder al inconsciente de la manera respetuosa y adecuada. Quizás con los sueños, ¿no? Que es algo que tenemos más a la mano también, ¿no? Sí, igual con los sueños.
pero como siempre sueño. como hemos visto acá explorando el contenido, ¿no? De los sueños, no buscando un diccionario de significado de sueño, Ujú, ¿no? Sino sí, haciendo una exploración de nuestro propio inconsciente, porque finalmente son imágenes que parten de uno mismo, ¿no? Para mí va a significar, no sé, un paraguas, una cosa, para Soledad va a significar otra cosa distinta y para Karina también otra cosa distinta, ¿no? Si bien sabemos que por lo general un paraguas sirve para cubrirnos de la lluvia, pero hay algo más allá, ¿no? Que cada quien lo va a tomar también según su experiencia de vida y el momento, las el circunstancias momento. que esté viviendo también. Exacto, bajo su antorcha, bajo su luz. Ujú, Sí, Sí, me acordé esta persona bajo la lluvia, ¿no? Que te hacen dibujar cuando quieres entrar a algún trabajo, la prueba psicométrica, ¿no? ujú, Como que también ahí tiene un significado específico, lo que, cómo dibujas la sombrilla, no sé si te está tapando bien, si más bien te está como encapsulando, ¿no? Igual dependiendo, o sea, como de el momento de vida, ¿no? Y circunstancia de cada persona para dibujar como le salga en ese momento. exacto. Es como la expresión particular. Ujú, Entonces, Kate nos invita a eso, o sea, abre la puerta, pero con prudencia, ujú, con tu antorcha encendida. claro. Sí, y también pensaba pues que, o sea, dentro de la magia, ¿no? O los primeros tratados de magia que se hacían, bueno, los que yo leo son de medievales, ¿no? Y renacentistas que tienen cuestiones como muy específicas, palabras que tienes como sortilegios, que son más bien sortilegios, que se tienen que decir en cierto momento. No los puedes decir como todo el día, no es como un mantra que tengas casi que repetir, ¿no? Sino que el hechizo tiene que ser con la intención adecuada, ¿no? En el día adecuado, con la planta ahí adecuada. Este, y un poco también pienso que Hécate responde a eso, ¿no? Dentro de la psicología no podemos decirle a alguna persona que, no sé, que terminó con su pareja, ¿no? Así como las palabras que creemos que le van a ayudar en ese momento, sino que tenemos que esperar a que la persona, no el paciente, tenga la disposición para escuchar lo que queremos decir, tendríamos que decirle. Y eso también tiene que ver con ver o sea, el pasado, presente, futuro, ¿no? Saber La el momento ciclicidad, adecuado. ujú, Ujú, los ciclos de la... eh, en cómo lo va a recibir y cómo tenemos que dar como esas palabras, tal vez palabras mágicas, ¿no? Que le van a ayudar, pero que no son en cualquier momento, ¿no? Y eso también pues tiene que ver con la empatía, ¿no? Se lo pensaba con Artemisa que a veces están como estas personas, ¿no? Como dicen, ah, ya, olvídate de esto, ¿no? O se te va a pasar o lo que sea, ¿no? Como que nosotros sabemos que sí, ¿no? Si se muere, no sé, nuestra mascota, ¿no? O sea, sí sabemos que la vida es así, ¿no? Pero a veces necesitamos como ciertas palabras, ¿no? De contención, de cariño, y ya después como racionalizar un poco quizá el suceso que está ocurriendo, Ujú. ¿no? O sea, por eso también es importante como ver las manifestaciones, ¿no? Las escenas, o sea, los puntos de acción que tiene cada una para saber eh, con cuál irnos en cierto momento, ¿no? Específico. Que quita Y este aspecto de ella como anterior a Cronos. O sea, que sí, ella es antiquísima, un titán anterior a Cronos, anterior a Zeus, sí, siempre Cronos lo ha se queda. sabido todo. Es el Ujú. tempo del alma, lo que hablan de tempo y tiempo. Ella no Sí, se maneja como Cronos, ajá, y así es la luna, pues lo lunar nos invita no a manejarnos exacto. bajo los tiempos de Cronos, de hoy y mañana, dentro de 2 meses Ujú, ya se me pasó mi duelo, si tengo un duelo por una separación de pareja, por ejemplo, no, en 2 meses ya pasó, eso es Cronos, no. ujú. Ella conecta con el tempo del alma. Con la Ella siempre emoción. sabe, esa, no, esa frase se repite con Hesíodo, Ujú, siempre sabe y sabe, o sea, sabe los otros tiempos que van más allá de Cronos.
Sí, hasta Cronos se menciona también en los textos de, de Hesíodo también se menciona que hasta Cronos le temían, Ujú. porque ella no se sujeta a lo terrenal. Sí, ahorita que mencionabas eso, Cari, que en la terapia, uno de los errores a veces que uno puede cometer como terapeuta sería acelerar un proceso para el que la persona no está lista. Porque entonces tú puedes decir algo que no es el momento, entonces no lo va a recibir. Y uno mismo como, como asistente a terapia, no darse el tiempo, pues no querer, no, ya yo tengo que salir de este proceso ya, me pasó este duelo y ya, en 2 días ya, no, no escuchar los ciclos te puede llevar a ese tipo de patologías que nos comentan, ¿no? La fatalista, la falta de sentido, el pesimismo. Y pensaba que justo esto, bueno, pensándolo en estas tres diosas, pero en general lo que simboliza el arquetipo de la diosa triple, ¿no? O sea, estar viendo como todo el proceso de desarrollo desde el inicio, ¿no? O sea, este, como esto de guardar, ¿no? Contener al otro y saber en qué momento hacerlo, ¿no? Y también creo que siempre va pegado, ¿no? A escuchar a nuestra intuición o escuchar como nuestro corazón, ¿no? Suena como muy romántico, pero a veces es como confiar en nosotros, confiar en lo que nuestro instinto nos dice, confiar en la sabiduría interior, Mm. porque es muy propio de lo femenino esto, ¿no? O sea, como la intuición, ¿no? Y poder reconocerla en estas manifestaciones, ¿no? De todas estas diosas que hemos estado viendo. Quizá alguna nos resuene más que otra, ¿no? Pero lo importante siempre es como pensando como en el arquetipo de la triple diosa, ¿no? Como reconocer eso, ¿no? O sea, que tal vez los pasos que estamos dando, ¿no? Nuestras acciones y de dónde venimos las encontramos en la intuición o algo dentro de nosotras, ¿no? Nosotros. Ujú. Y la ciclicidad, que hay momentos Eso. Ujú, en que estamos hay momentos para sembrar, como lo dice ya no la luna nueva, de comenzar. ujú, Hay momentos para indagar en lo profundo, como Hécate. Hay momentos para salir de allá e irnos a lo material, ujú, como Demeter. sí, Saber cuándo entrar y salir. Ese era otro punto, ¿no? Que es interesante también en Hécate. Ella y Hermes son los sí, únicos que pueden entrar y salir del inframundo cuando quieren. Los demás, algunos son solo del inframundo o son solo del Olimpo, o si van se quedan atrapados o tienen que... En cambio, Hécate y Hermes tienen el permiso para cruzar salir. todos los Ujú. mundos, ¿no? Y salir bien. Y salir bien, Sí. porque conoce los ciclos, Hécate sabe cuándo, exacto. Lo que decías de el tema ritual también es una palabra bonita cuando la profundidad que tiene el ritual, ¿no? Ujú. El ritual como concepto. ¿Vale? Los rituales en toda cultura implican es saber llevarse en un tiempo. Eh, en lo cotidiano, el ritual se expresa en las pequeñas cosas, ¿no? Eh, este sentido de hacer lo que necesitas en el tiempo justo. De pronto la oración que haces antes de dormir o el escribir tus sueños en la mañana. Son pequeñas acciones de manejo cíclico del tiempo que nos pueden ayudar, ¿no? A reconectar con el tiempo del alma. Yes. Eh, pues bueno, Mili, no sé si quisieras comentar Justo alguna con otra eso que cosa. hablaba Sole, Mi eh, gato. acá. Qué bello tu Este, gatito. el tiempo del alma con el tiempo de los otros tampoco se puede ir en contra. Pero ah,
se me venía la idea esta de la terapia, ¿no? Justamente con los tiempos que no podemos apresurar, porque en realidad nadie nos puede decir en 8 sesiones se te va a pasar, no sé, este problema que tienes o la ansiedad o lo que sea, ¿no? Y es como ahorita nos estamos manejando en el mundo, ¿no? Queremos todo rápido y también lo que hacen las empresas es darnos soluciones, entre comillas, rápidas, ¿no? Pero el alma no tiene, digamos, un cronómetro, no tiene un reloj en específico. Y justamente algunas terapias que sí pueden ser muy eficaces y muy buenas, digamos, para hacernos funcionales, solo se quedan en esa parte, ¿no? En hacer funcional a la persona como si fuera un robot y ya te curaste y de pronto lo que siente esa persona o la patología puede salir por otro sitio, ¿no? Puede venir otra cosa distinta a la par. Se necesitan, yo creo que ambas, ¿no? Sí necesita ser funcional, claramente, porque necesitamos trabajar, necesitamos pagar cuentas y necesitamos salir a la calle para eso, ¿no? Pero también necesitamos darle este espacio a la propia psique, a la propia alma, para que podamos primero reconocerla y luego transformarla hacia el objetivo que queramos y curarla en el camino, ¿no? También. Y eso va a tomar un tiempo, para nadie va a ser igual ese tiempo y también sabemos que no es rápido. O sea, no hay una varita mágica que nos diga, ¡pum!, ya estás curado, ¡pum! Sí, ya entendiste por qué tienes todos esos traumas de niña y si lo entendiste en una sola sesión aparte, vas a poder curarlos, ¿no? Y en la otra sesión resignificarlos y ya estás, 3 sesiones. No, no es así. Todo tiene un proceso, ¿no? Los árboles, la propia naturaleza tiene un propio proceso, un tiempo determinado eh, de cada especie para poder crecer, ¿no? Igual nosotros, igual nuestra psique tiene un tiempo que no debemos tampoco de forzarlo porque vemos que el mundo ya no sé qué palabra decir, ni siquiera corre, sino que ya vuela, ¿no? Debemos pararnos y darnos nuestro propio tiempo eh, sin chancarnos nosotros mismos o latigarnos, ¿no? Sobre por qué no estoy avanzando si otras personas quizás estaban un poco mal y avanzaron rápido, ¿no? Para todos es distinto, ¿no? Y creo que ese es un mensaje que debemos tener muy en cuenta también, ¿no? Sobre la salud mental, que a veces queremos apresurar eso y no se puede, ¿no? Sí, es importantísimo. Y es un tema para esta era, como bien lo mencionabas, Mili, claro, porque hay mucho, a veces se promociona mucho la terapia rápida y no es así. El alma tiene su tiempo. El mismo Cronos de TM, que pues, podemos, no se puede controlar, no se puede controlar el alma, el tiempo del alma. Así es. Linda tu presentación, Cari. Muy bello. Las diosas. No, gracias a ustedes. Pues, si no hay alguna otra, bueno, estaba buscando si había algún comentario, algo, pero, por el momento, ¿no? Recuerden que Les esta quería compartir sesión, un así, poema de Lipo. Lipo es un ay, poeta, un sí, haikuista, ajá, que era un amante de la luna, pero que él murió lamentablemente, él bebía mucho y pues dicen que bebiendo cae al agua una noche, ¿no? Y bueno, muchas poetizan que fue eso en su encuentro, o sea, murió buscando la luna, ¿no? Bueno, Lipo, como amante de la luna, le escribió infinidad de poemas, ¿no? Pero voy a leerles este que se llama Tres, que me recordó un poco al amor de Selene y Endymión. Me parece Lipo un poco, ¿no? Dice: ¿cuánto puede durar para nosotros la posesión del amor, el disfrute de una cercanía? Unos pocos años, cuando más. Amar y que al cabo el desamor se lo devore todo. He ahí nuestra única seguridad. Escuchemos allá lejos, bajo los rayos de la luna, a la mujer y al hombre, acurrucados y solos,
llorar sobre la memoria. Y ahora, que alguien llene de vino mi copa. Es el momento de vaciarla de un trago. El- y bueno, acordándome de Lipo en el tema de Selene, ¿no? La luna también tiene este motivo de inspirar en cualquiera de sus formas. Ujú. Eh, Hécate también tiene esa facultad, ¿no? Como pasado, presente, futuro también inspira. El camino por el inconsciente también nos puede llevar a recrear, y es donde está esa parte selénica, a, a- a generar cosas nuevas. Qué bonito. Que nos compartes, Ale, muchas gracias. Pues sí, creo que no hay ahorita comentarios o algo, pero bueno, recuerden que esto se queda grabado por si pueden verlo en otra ocasión. Nos dejan ahí su comentario, siempre estamos atentas. Y pues vamos a cerrar este primer ciclo del año y los esperamos la siguiente semana, el jueves a las 7. ¿Cuál es el tema de la siguiente El sesión? próximo ciclo es, lo tengo por aquí anotadito, febrero. Eh, Vamos a hablar sobre, tenemos a Gilgamesh en Kibú. Ay, voy a ver por aquí. Héroes y heroínas. Héroes, sí, héroes y heroínas. Ujú, ujú, ujú. Pues bueno, entonces los esperamos la siguiente semana para empezar un nuevo ciclo con otro arquetipo. Recuerden que estamos viendo la cuestión de integración del arquetipo, la patología, así como su función. Ahora no es nada más como ver los mitos, así sino ver cómo podemos explorarlos a través de la psicología analítica y que nos hagan un poco más de sentido para aterrizarlos. Entonces, cualquier duda, aclaración o algo, pues estamos atentas y gracias, chicas. Gracias, Elsa.